Dracaris. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bien mi gente, pues en el vídeo de hoy hablaremos sobre lo que ha dicho Nekatu sobre la nueva actualización que va a venir para Astraeos en junio. Nos promete cositas y la verdad pues pinta muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice Nekatu sobre el mapa, que la verdad pues pinta muy bien lo que ha planeado. Y sí, tendremos más rendimiento en Astraeos. Eso está muy bien. Y luego también quiero una opinión vuestra sobre los bosses. Vamos a hablar sobre los bosses, ¿vale? Los bosses de Ark en general, ¿vale? Sobre su dificultad y demás. Que la verdad, pues, quiero saber qué opináis si meten una dificultad nueva más difícil, ¿vale? Ahora vamos a explicar un poquito más en detalle para que entendáis el contexto. Así que vamos con el vídeo, gente, para explicar todo. Así que antes de empezar, pues quiero recordar que os podéis suscribir en mi canal. Sé que mucha gente aún no me sigue. Pues si te está gustando mi contenido y me sigues, pues ya sabes, suscríbete, si no quieres perderte nada. También dejar un buen like para que si YouTube lo recomienda a más gente y también compartirlo con vuestros amigos. Así que gente, vamos ya y vamos con el vídeo. Y bien gente, por aquí estoy en el Discord de Nekatus, ok, el Discord de Nekatus donde nos pone pues este texto y nos enseña aquí lo que viene diciendo pues el cambio de vegetación de Astraeos, ok. Bien, vamos allá, vamos a ver qué ha dicho en aquí, ¿vale? Lo tengo traducido justamente aquí, ¿vale? Y dice lo siguiente: breve actualización de desarrollo. Habrá más mejoras de rendimiento con la próxima actualización prevista para junio. Esto incluirá algunos cambios de color en el mapa para las plantas y las rocas. La mayoría de los cambios no son visibles para los jugadores, ya que creo que he conseguido casi los mismos colores que antes, ¿vale? O sea, nos promete que los colores pues seguirán siendo los mismos, un poquito cambiaditos, pero no serán muy visibles, ¿vale? Pero habrá más rendimiento. Eso es lo que dice. Dice, esto se debe a que voy a eliminar más materiales duplicados, pero esta vez se trata de materiales de paisajismo duplicados que son, con diferencia, lo más caro para el rendimiento. Otro cambio será el desorden de hierba en el suelo. Voy a sustituirlo por otros nuevos, mejor optimizados y, en mi opinión, también más estáticos. La hierba del mapa se verá menos uniforme, más salvaje y natural. Vale, aquí nos está diciendo que va a cambiar la, la hierba y dice que lo que le cuesta más el rendimiento, al menos en las trails, son materiales del paisajismo, o sea, materiales de paisaje duplicado, que no sé qué es lo que son, si alguien lo sabe, pues que lo ponga en los comentarios, pero según esto es lo que baja el rendimiento en el mapa, ¿vale? Luego, he hecho una comparación para que tengáis una primera idea de cómo se verá. La nueva hierba es un poco más alta que la anterior, pero no tan alta como para resultar molesta, no os preocupéis. Aquí Nekatus pues ha dicho no tan de esto porque ya sabéis que los de Wilcar ponen la hierba que te ocupa todo el cuerpo, al menos la de Nekatus no. Hay un montón de novedades interesantes entre bastidores y la próxima gran actualización será enorme. Estoy muy emocionado. Los colores de la comparación no son definitivos, todavía es un trabajo en progreso, ¿vale? Muy bien, dice que será que vienen muchas cosas todavía, falta mucho, ¿vale? Así que hasta junio, que ya falta casi un mes, ¿vale? Estamos a finales de abril, o sea, falta un mes para junio. Pero a ver qué día de junio sale la actualización de las trailers. Pero bueno, aquí nos enseña lo que es esto, pues. Esta es la hierba de antes, ¿ok? Esta es la de antes y esta es la nueva, ¿vale? La verdad sí, se ve mejor la nueva y dice que todo esto no es definitivo, o sea que se le va mucho mejor. Así que bueno, vamos a ver. Y la verdad no es tan larga, no es tan alta ni nada, así que se ve nice, ¿no? Se ve bien, yo la veo bien, así que veremos a ver cuándo la saque de esto.
la saqué ahí a tope, ¿no? Así que bueno, ahora pasamos con el tema de los bosses. Y bien, para hablar sobre los bosses, ya sabéis que los bosses de AR, pues tienes que buscar unos artefactos, tienes que buscar pesar, bueno, partes de dinosaurio, ya sea garra de Gentavi, brazos de Rex, pulmón de Yutirannus, cosas así, ¿no? Bien, imaginaos que por un momento, pues, Wilcar mete una nueva dificultad a los bosses. Ya sabéis, una dificultad de esas duras, ¿vale? O sea, tenemos lo que viene siendo pues gamma, la dificultad gamma, que es la fácil. Tenemos la beta, que es normalita. Y tenemos la difícil, la hard, que, bueno, la alfa, que es la difícil, ¿no? Bien, pues yo creo que faltaría más chicha, ¿no? Faltaría una dificultad más que se llamara, no sé, Omega, Master, cosas así, ¿no? O sea, una dificultad mucho más difícil sobre los bosses, donde te dieran una recompensa de mid elemento o cosas así, ¿no? Nekatus más o menos ya ha roto esta teoría de bosses alfa fáciles, ¿no? O sea, los bosses alfa ahora mismo son muy fáciles. eh, Cuando ya te chetas un poco, cuando ya tienes criaturas, lo que viene siendo pues em, criadas con mutaciones y demás, los alfas bajan al momento, o sea, no tiene ya casi emoción, ¿no? O sea, es ya el boss, te paseas un poquito y ya, ¿no? O sea, no dura nada. O sea, el dragón, por ejemplo, que es un boss terrible, eh, que, vamos, que es fuerte y demás, pero el alfa te llevas unos telesinos un poquito mutados y ya te lo haces. Hasta con criaturas sin mutar, te los hace los alfas. O sea, ¿qué recompensa tienes mutar las criaturas si para los bosses no hay nada? No es nada para las criaturas. Si unas criaturas criadas normales, sin mutaciones ni nada, ya es lo que viene siendo muy fácil. Por eso necesitamos más chicha, por eso necesitamos más dificultades. O sea, ¿no os gustaría tener una dificultad para aquella gente que tenga las criaturas mutadas, ¿vale? Mutadas, y que sea mucho más difícil de derrotar los bosses y que te recompensen con más elemento y algo más? O sea, que pongan, no sé, que te dan piezas de traje tech mejoradas, cosas así. O sea, molaría bastante, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el King Titan, cuando lo matas, te da mucho loot. O sea, aparte de la cabeza y el elemento, te da mucho loot en el King Titan. Pues imaginaos que en estas dificultades también te darán cosas cuando derrotes a los bosses de esta dificultad. O sea, sería increíble. No sé qué pensáis vosotros de tener esta dificultad nueva, más difícil, para vuestras criaturas mutadas. Es que eh, cuando mutas ya los bosses no valen para nada. Es que son ridículos, son asquerosos. O sea, no valen para nada. O sea, no sé. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Queréis una dificultad nueva? Para aquel que para sentirnos bien con lo que hemos mutado, o sea, para que veamos que las mutaciones sirven para algo. Porque es que en verdad en ARK las mutaciones solo sirven para el PvP y ya está, no sirven para nada más. Es que no sirven para nada más, porque los bosses te los haces en nada. Y las mutaciones tienen que tener una recompensa. O sea, estás ahí criando miles de criaturas para hacerte los bosses fáciles. Es que no valen para nada las mutaciones, es que los bosses caen al momento. Por eso, ¿qué pensáis? ¿Necesitamos una nueva dificultad por los bosses? ¿Una nueva motivación para que la gente se quede en ARK criando como loco? Porque ya lo hacen, ¿no? Pero aún más, para aquella gente que quiera mutar y demás, criaturas por los bosses. Sí, ¿no? La verdad que sí. Así que nada, ¿qué pensáis vosotros? Dejadme en los comentarios qué pensáis de una nueva dificultad para los bosses. ¿Os gustaría o no os gustaría? Porque a mí sí, la verdad. A mí me gustaría tener una dificultad para eso. Para que las criaturas
mutadas tengan recompensas y al menos haberlas mutado para algo, ¿vale? Al menos en PvE, para PvE sí. Así que gente, dejad que pensáis sobre esto de los bosses. También dejad comentarios sobre qué pensáis del CP nuevo de que he puesto en Ekatus para atraeros y demás. Así que gente, os dejo por este vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadlo en buen like, favoritos, suscribiros para más gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima gente, chao chao.